Frustración es no recibir aquello que esperamos. Es que no se den las cosas como nosotros lo teníamos planificado. La situación de Israel cambió de manera inesperada. Dios prometió que sacaría a su pueblo de Egipto, pero en lugar de eso vieron cómo su vida empeoraba. El faraón les exigía cosas que no eran razonables. Además, se negó a dejar que los israelitas fueran a adorar a Dios. Las circunstancias eran tan malas que los israelitas no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El Éxodo, viaje a la tierra prometida. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos, Señor, a ti para suplicarte que nos dirijas a lo largo del estudio de esta lección. Nos permites, Señor, iniciar un nuevo estudio, pero queremos hacerlo, Señor, con tu guía. Esperamos ser instruidos por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Iniciamos el estudio de la lección 3. Un comienzo difícil. A veces nosotros esperamos que las cosas sucedan como lo imaginamos. Moisés aceptó la misión que Dios le encomendó. En el camino, dice el capítulo 4 de Éxodo, versículos 21 y 22, que el faraón no les dejaría ir tan fácilmente. Dice el versículo 21, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le había dicho claramente a Moisés que a la primera no dejaría ir el faraón a su pueblo. Pero por alguna razón Moisés creyó que en esa primera entrevista se sellaría la liberación del pueblo. De la misma manera, el pueblo creyó que con esa única entrevista entre Moisés y el faraón se dejaría partir al pueblo. Pero en lugar de libertad, el pueblo vio que las cosas se empeoraron. Tómese un tiempo para memorizar Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto. Respondió el faraón, ¿quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso, dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé, y no dejaré salir a Israel. El objetivo del estudio de esta lección es aprender de la frustración del pueblo y de Moisés al no obtener los resultados esperados del primer encuentro entre el faraón y Moisés. Aprender que estamos en medio de un gran conflicto y que Satanás no se deja vencer tan fácilmente. Va a insistir una y otra vez, y si tiene la autoridad en sus manos, la va a ejercer. Como Moisés intuía, no sería fácil que el faraón permitiese que Israel saliese de Egipto. Intuía, pero en el fondo él esperaba que se diese así, porque Moisés también se sintió frustrado, como vamos a ver más adelante en el versículo 5, o en el capítulo 5, versículos 22 y 23, donde Moisés le dice, no has librado al pueblo. Así que las esperanzas del pueblo estaban en los milagros que obligarían al faraón
a responder afirmativamente a los requerimientos de Dios. El comienzo suele ser difícil. En la experiencia de las personas, el comienzo suele ser difícil. Cuando una persona se bautiza y empieza a caminar en los caminos de Dios, siente que las cosas empiezan a complicarse. ¿Por qué? Porque cambia todo. Hay un nuevo estilo de vida. La forma como empleabas el tiempo ahora va a ser diferente. Incluso las amistades van a cambiar. El círculo va a cambiar. El comienzo suele ser difícil, pero a veces nosotros imaginamos que no es así. Si estoy yendo a trabajar para Dios, si tengo a Dios de mi lado, entonces todo debe salirme a pedir de boca desde el primer momento. ¿Qué vamos a estudiar en esta lección? La petición. ¿Cuál es la petición? Deja ir a mi pueblo, y la respuesta del faraón, del pueblo, de Dios y de Moisés. Y por último, el papel de Moisés y de Aarón. ¿Cómo es que Dios responde a Moisés ante la negativa de Moisés de presentarse ante el faraón? Las cosas se habían complicado. Y Moisés una y otra vez le dice al Señor: soy torpe de labios, soy incircunciso de labios. Yo no puedo presentarme ante él. Y Dios pacientemente le va dando a Moisés razones para ir, para cumplir la misión. Deja ir a mi pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del faraón? ¿Quién es el Señor? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta declaración del Faraón de yo no conozco no implica que él quisiera conocer, sino que para él no había otro Dios que sus dioses, y él mismo se sentía Dios, porque así se consideraban como el hijo de los dioses. Tutmosis III era un niño cuando fue puesto en el trono, bajo la regencia de Hatshepsut, para evitar que Moisés fuese proclamado faraón. Moisés huyó de Egipto siendo Tutmosis apenas un adolescente. Esa es la historia, el trasfondo de los hechos registrados en la Biblia. 40 años después, Moisés se encontraba de nuevo en la corte. ¿Habría venido a reclamar su derecho al trono? En absoluto. La petición era sencilla: deja ir a mi pueblo. Y el mensaje era el mensaje de Dios. Moisés y Aarón eran solo los mensajeros. La orden de Dios, deja ir a mi pueblo, no es una petición, es una orden. Cuando Dios establece las cosas que deben suceder, en muchas ocasiones Dios da órdenes. Las únicas ocasiones en las cuales Dios no da órdenes es cuando nos invita a aceptarlo. Allí Dios pone delante de nosotros los dos caminos. Allí Dios nos invita a abrir la puerta del corazón, como dice Apocalipsis 3:20. La respuesta de Tutmosis es todo un desafío. No contra Moisés, sino contra Dios mismo. En pocas palabras, desafiaba la existencia misma de Dios. Una declaración realmente de desafío al Dios de los ejércitos, al Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es el Señor?, declaró el faraón, no con el deseo de conocerlo, sino como un acto de desafío o incluso de negación divina a quien admite que no conoce.
Su actitud es usada en el libro de Apocalipsis como un símbolo para representar a la nación francesa durante la revolución del siglo XVIII. Apocalipsis 11:8. Al igual que el faraón, la República Francesa declaró abolida la religión y se manifestó como una nación atea. ¿Quién es Dios? Yo no conozco al Señor. Entonces, Egipto con el faraón como rey, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Es una entidad que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. ¿Quién es Dios? Pronto vendría la respuesta de Dios. Muy pronto. Pero tras este encuentro entre el faraón y Moisés, las cosas se pusieron difíciles para el pueblo. Éxodo 5:21 registra el malestar del pueblo. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos matasen. ¿Qué es lo que había sucedido? Tras ese encuentro, tras la orden expresada por Moisés al faraón, deja ir a mi pueblo, el faraón decidió endurecer la carga de los israelitas. Los consideró ociosos. Esta gente está ociosa y por eso está pensando en ir a adorar a su Dios. Argumentos similares, las que hoy en día se repiten. Como esta gente no tiene nada que hacer, pues se van a su iglesia todo un día a adorar. Cuando Moisés realizó ante el pueblo las señales que Dios le había dado, creyeron y adoraron. Miren, y aquí encontramos nosotros cómo es que a veces nosotros respondemos a Dios porque imaginamos algo. Ellos imaginaron que, como Moisés les mostró esas señales, el faraón tendría miedo y los dejaría ir. Podemos imaginar cómo esperaron expectantes la respuesta de Faraón a su petición. Recuerden, frustración es no recibir lo que esperamos. Frustración es que las cosas no se den como nosotros imaginamos. Por eso debemos prestar mucha atención a las indicaciones de Dios, a la indicación completa. Los chascos se dan porque olvidamos detalles de la orden de Dios. Dios le había dicho a Faraón o a Moisés. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 23 le dice: ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Dios dejó en claro que las cosas no serían tan sencillas, pero ellos imaginaron. La respuesta fue realmente inesperada para ellos porque ellos no se esperaban que Faraón respondiera de esta manera. El faraón no solo se negó, sino que les obligó a realizar su trabajo sin darles los materiales necesarios, pero exigiéndoles los mismos resultados. Dio la orden que a la gente, que al pueblo no se les diese paja, que ellos vayan y recojan su paja, pero la producción debía ser la misma. ¿Cuál fue la excusa para imponer una orden tan irracional? ¿Cuál? Que ese pueblo estaba ocioso. Que ese pueblo tenía tiempo para estar pensando en dioses, para estar pensando en adoración. Está ocioso. Moisés y Aarón, según Tutmosis, les hacían cesar Shabbat de sus tareas. Éxodo 5:5. Si tenían tiempo para hablar de religión y de libertad, también tendrían tiempo para buscar paja. Mayor presión. Al ser maltratados, los capataces se quejaron al faraón, pero no fueron escuchados.
Entonces se volvieron contra Moisés y Aarón, acusándoles de ser los culpables de empeorar su situación. ¿Y qué es lo que le dijeron? Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Un pueblo desde ya, como posteriormente veremos, duros de cerviz. Estamos estudiando en estos días el libro de Éxodo, capítulo a capítulo. Estamos estudiando. Hoy día estudiamos el capítulo 37. ¿Y qué es lo que vamos encontrando nosotros? Las declaraciones del Señor acerca de cómo es este pueblo. Y este pueblo empieza a darse ya a conocer. A la primera que las cosas se ponen difíciles, culpan a Moisés, al mensajero. Y aquí encontramos ya nosotros los indicios de lo que sucedería en el desierto cuando las cosas se pusieran difíciles. Moisés desapareció 40 días y el pueblo dijo, bueno, ya no hay Moisés, hagamos un becerro de oro. Y siempre a ellos les parecía que su condición de esclavitud era mejor. Y aquí a Moisés le están diciendo algo de eso. Antes de que tú vengas, las cosas estaban bien. Ahora que tú has venido, las cosas se han empeorado para nosotros. Por lo tanto, tú has puesto la espada en la mano de ellos contra nosotros para que nos maten. Que Dios te juzgue. Hay otras versiones que dicen que Dios te maldiga. Pero la respuesta de Dios no se deja esperar. Hay ocasiones en las cuales Dios calla, guarda silencio, pero hay ocasiones en las cuales la respuesta de Dios es pronta. Éxodo 6:1 dice, y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. El mismo Moisés se había dirigido a Dios. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios? Versículos 22 y 23 del capítulo 5. Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué es frustración? No recibir lo que esperamos, no recibir lo que imaginamos. El pueblo y Moisés habían imaginado que en ese primer encuentro las cosas quedarían claras para el faraón y el pueblo sería libre. Faraón se enoja con Moisés, el pueblo se enoja con Moisés y Moisés, ¿qué hace? No se enoja, sino busca a Dios. Y realmente es una enseñanza. Esta situación para nosotros, la respuesta de Moisés no es ante el pueblo, es ante Dios. Va y clama a Dios. Moisés le dice, tú me has enviado. Y desde que me has enviado no hay libertad, sino que las cosas se han puesto difíciles. ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés hace lo que todos debiéramos hacer. Te sientes frustrado, te sientes mal. Hay en ti, dentro de ti, mucha decepción. Habla con Dios. Exprésate. No necesitas fingir nada. No necesitas ocultar nada. Después de todo, como dice el libro de Jeremías, Dios ve los pensamientos y el corazón, los pensamientos y las emociones. Capítulo 20 del libro de Jeremías. Él lo ve. Examinemos la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que le responde Dios a Moisés y por ende al pueblo y al faraón?
Dios le dice, mira lo que he hecho. Me aparecí a los profetas. Establecí con ellos mi pacto. Prometí darles la tierra de Canaán. He oído el gemido del pueblo. Me he acordado de mi promesa. Todo lo que Dios había hecho. Y ahora le dice, así como yo he hecho, también voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a quitarles la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a desplegar mi poder. Voy a hacerles mi pueblo. Y esta es la fórmula pactual. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el pacto en resumen. Y esa fórmula pactual se lleva a cabo hasta el mismo final. En Apocalipsis 21, cuando Dios establece el reino, cuando el pueblo ha ingresado a la Canaán celestial, dice que Dios mismo será su pueblo. O Dios mismo será su Dios y ellos su pueblo. Voy a hacerles mi pueblo, voy a ser su Dios, voy a darles la tierra de Canaán. Y Dios les dio la tierra de Canaán. Y Dios al final fue su pueblo, fue su Dios y ellos su pueblo. Al final de la historia, cuando la tierra esté completamente renovada, Dios será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero mientras llegue eso, seguimos avanzando hacia la Canaán celestial y nosotros somos su pueblo y Él nuestro Dios. Lo que ha hecho es la garantía de lo que hará. La primera venida de Cristo es la garantía de la segunda venida de Cristo. El cumplimiento de la palabra de Dios de hacer ingresar a Israel a la tierra que fluye leche y miel es garantía de que nosotros también ingresaremos a la tierra que fluye leche y miel, la Canaán celestial, la Canaán renovada, el nuevo Edén. Dios ha sido claro. Debía haber sido suficiente para que Moisés creyera y vaya nuevamente ante el faraón. Pero Moisés como que ha sido tocado y tiene una excusa muy redundante. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Dice la versión Reina Valera antigua, siendo yo incircunciso de corazón, ¿cómo me van a escuchar? Tras las animadoras palabras de Dios, ¿qué hace Moisés? Moisés volvió a hablarle al pueblo, pero ¿qué hace el pueblo? No le escucharon. ¿Y por qué el pueblo no le escuchó? Porque el pueblo estaba compungido de corazón, había congoja de espíritu, y la dura servidumbre, el agravamiento de sus cargas, hizo que el pueblo dejara de escuchar a Moisés. No queremos escucharte. ¿Cuánta gente abandona la iglesia a la primera semana, al primer mes? Porque las cosas se complican, porque los problemas empiezan a aparecer si es que no habían, o empiezan a complicarse aún más si ya tenían. Hay muchas personas que ingresan a la iglesia pensando que Dios va a solucionar todo de buenas a primeras. Dios puede hacerlo. Pero por alguna razón muy particular, porque la relación de cada persona con Dios es muy particular, Dios permite en ocasiones que aparezcan problemas, Dios permite en ocasiones que los problemas se compliquen. Y por eso es de que las personas que llegan a la iglesia no deben ser abandonados. Nuestro trabajo no termina con el estudio bíblico. Nuestro trabajo va a continuar hasta que esa persona madure espiritualmente, hasta que esa persona entienda que a veces los caminos se ponen difíciles. Moisés vuelve a hablar al pueblo
el pueblo no le escucha. Después Dios le pidió que volviese a hablarle al faraón para pedirle la libertad de Israel. Pero Moisés le dice, no, Señor, ya no puedo ir. Soy torpe de lengua, soy incircunciso de lengua. Y esa es una excusa que lo repite una y otra vez. Por lo menos en Éxodo lo leemos hasta 3 veces. La primera vez cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza, y ahora en el capítulo 6 lo encontramos en el versículo 12 y en el versículo 30. En el versículo 12 que dice, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y el 30, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Torpe de labios, incircunciso de labios. Si no me escuchan ni mi pueblo, ¿cómo me oirá Faraón hablando tan mal como hago? No soy fácil de palabras, no puedo convencer. Moisés también estaba con cierto problema. Estaba hundido, deprimido, decepcionado. Y eso sucede con muchos líderes. Cuando no encuentran el apoyo del pueblo, cuando no encuentran la respuesta que ellos esperan. ¿Por qué nos sentimos frustrados? Porque no recibimos lo que imaginamos que debemos recibir. Y en la vida espiritual nunca debemos perder de vista que estamos en medio de un gran conflicto. Al igual que otros grandes personajes que se sintieron como él, como Asaf, que escribe un salmo para expresar lo que tenía dentro, o como Job, no se abandonó a la desesperación. Su confianza en Dios era más fuerte que sus sentimientos actuales. Cuando usted lee Jeremías capítulo 20, por ejemplo, se va a encontrar con un Jeremías que le dice a Dios, sabes, Señor, tú me has seducido, me has obligado a hablar, y ya no voy a hablar más en tu nombre. Y después dice Jeremías, pero había dentro de mí cual llama que ardía. Y Jeremías vuelve a hablar. Momentos de desgano, momentos de desánimo en la vida del líder sí existe, sí existe. Pero su confianza en Dios era más fuerte que sus sentimientos actuales. Y con Moisés sucedió algo de eso. Cuando pasemos por situaciones de desaliento, hagamos nuestras las palabras de Asaf. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Salmo 73, 23 al 26. Vas a pasar en algún momento desánimo. En algún momento te vas a sentir tan mal que vas a considerar la idea de abandonar todo. Recuerda este salmo. Recuerda la experiencia de Asaf. Recuerda la experiencia de Job. Recuerda la experiencia de Moisés. Entonces Dios le da la solución a Moisés. Tú dices que eres incircunciso de labios, dices que eres torpe de labios, que no sabes hablar. Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés recibiría la revelación, las indicaciones de Dios. Moisés transmitiría a Aarón y Aarón al faraón. Y aquí encontramos la fórmula, cómo funciona la revelación divina. Dios comunica a los profetas y los profetas al pueblo. Parece que yo no sé hablar era la excusa favorita de Moisés.
Recuerden Éxodo 4, 10 al 6. Dios se enojó y Dios le dice, ¿quién es el que da? Él habla. ¿Quién es el que da todo lo que el ser humano necesita? Soy yo. Ante los primeros fracasos en Egipto, Dios tuvo que recordarle nuevamente a Moisés el papel de Aarón como su ayudante y vocero, porque ya le había dicho en el llamado, en la zarza. Pero a veces nosotros olvidamos. Las cosas se complican tanto que empezamos a olvidar muchas otras cosas. Miren, hay dos situaciones en las cuales nosotros olvidamos. Cuando estamos muy defraudados, muy tristes, o cuando estamos muy alegres, también olvidamos. En la primera ocasión en la cual Moisés se encuentra con el pueblo, vieron las señales, se emocionó la gente, adoró a Dios y ya se vieron libres. Y Moisés había olvidado que Dios había puesto a Aarón como su voz. En esa ocasión hizo un símil con el papel de los profetas. Ellos reciben un mensaje de Dios y nos lo transmiten. En ese sentido, Moisés hace el papel de Dios y Aarón el de profeta. Al igual que ocurriría luego con muchos de los profetas, Dios advirtió que su mensaje no sería escuchado y que tendría que actuar con gran poder. Como los profetas posteriores, Moisés debía hablar al pueblo y a Faraón, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, dice Ezequiel 2:7. Así ocurre también con nosotros, pues somos en esta tierra la voz audible de Dios. Escuchamos de Dios y transmitimos el mensaje al pueblo. Dios quitó toda excusa a Moisés. Moisés ya no tenía más excusa para cumplir su misión. Y es eso lo que Dios hace con nosotros. Siempre Él se encargará de dar lo que nosotros necesitamos, de suplir nuestras falencias para que cumplamos nuestra misión. ¿Qué hemos aprendido en la lección de hoy? El objetivo es aprender de la frustración del pueblo y de Moisés al no obtener los resultados que ellos esperaban. La petición, deja ir a mi pueblo. Y en esa petición hay una respuesta del faraón, hay la respuesta del pueblo, hay la respuesta de Dios, hay la respuesta de Moisés. Y ante la negativa reiterada de Moisés, Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón. Aarón va a ser tu profeta. Él va a dar el mensaje. Dios siempre nos dará la salida. Dios siempre nos dará lo que necesitamos para cumplir la misión. Pero recuerda, los comienzos suelen ser difíciles. Los comienzos a veces pueden frustrarnos, pueden decepcionarnos, porque nos imaginamos nosotros algo que en la práctica no es. Dios había instruido a Moisés, pero Moisés olvidó. Y el pueblo imaginó cosas. Cuando des un estudio bíblico, háblale a la persona del amor de Dios, pero también háblale de que en estos tiempos vivimos en medio de un gran conflicto y que al final el amor de Dios, la justicia de Dios, se impondrán y se establecerá el reino eterno. Y mientras tanto, cumplamos con nuestra misión. Que Dios te bendiga. Amén.